Hoy en nuestro espacio de filosofía del Colegio de Bachilleres 9 hablaremos sobre la crisis existencial. ¿Qué es? Es un periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos, decisiones y creencias que constituyen su existencia. Como tal, es un concepto que deriva del existencialismo, una corriente filosófica que postulaba que el conocimiento de la realidad se fundaba en la experiencia propia del individuo con su realidad inmediata y se proponía indagar sobre el significado de la vida. ¿Qué ocurre cuando se tiene una crisis existencial? En este sentido, la crisis existencial surge como consecuencia de la duda existencial, que se plantea la interrogante fundamental: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué vivir si todos vamos a morir? ¿Soy feliz? Preguntas que llenan al individuo de profunda ansiedad y angustia. De ahí que los individuos que atraviesan crisis existenciales se caractericen por sentirse permanentemente vacíos, desanimados y desmotivados, atraviesen periodos de intensa tristeza y desasosiego. Muchas veces las crisis existenciales son producto de no obtener respuestas satisfactorias a la duda existencial, o de caer en la cuenta de que las respuestas que se tienen han perdido su validez o se han ido desgastando con el tiempo, y en consecuencia han dejado de tener efecto en nuestro ánimo. Por esta razón, la crisis existencial obliga a la reflexión sobre nuestra vida y nuestras motivaciones, sobre la felicidad y la autorrealización. Una crisis de la existencia es la vejez. La crisis de la vejez puede solucionarse en forma positiva. Ante esta crisis, la solución tendría un factor o un elemento de crecimiento, aunque no para todos. La sociedad, con ciertos estereotipos, ve que las personas ancianas ya no puedan acrecentarse y que, además, ni siquiera lo desean ya. Y lo más grave es que los ancianos aceptan estos estereotipos. Si consideramos a la vejez desde un punto de vista experimental, se tiene de ella una imagen todavía más negativa. Las definiciones de la vejez experimental son con frecuencia implícitas, pero no son menos reales, puesto que se concretan en el conjunto de los comportamientos y de las actitudes frente a la vejez, ya sea la propia o la de los demás. La vejez es experimentar una irreversible decadencia, anuncio de una muerte cercana. ¿Cómo lidiar con una crisis existencial? Una crisis existencial puede aparecer cuando las respuestas a ciertas preguntas sobre el significado y el propósito de la vida y sobre nuestra función en ella no nos resultan válidas, satisfactorias y por lo tanto no nos permiten encontrar la paz interior. Reflexionar sobre la vida y no saber qué metas perseguir para alcanzar la realización personal puede llegar a ser mentalmente agotador. La determinación y las metas personales te ayudarán a encontrarte mejor. Experimentando una crisis. Si te cuestionas el propósito de tu existencia o si las bases de tu vida parecen inestables y pasajeras, tal vez estés en una crisis que podría ser fruto de la sensación de estar solo y aislado en el mundo, un cambio en la forma de entender o percibir la moral propia, creer que la vida propia no tiene ningún propósito ni significado externo, ser consciente de la libertad de uno mismo y las consecuencias de aceptar o rechazar dicha libertad, una existencia extremadamente placentera o dolorosa que incide a la búsqueda de su significado. Decide cuál es el significado de tu vida. El existencialismo sugiere que cada individuo tiene la capacidad de elegir los parámetros de su propia existencia. Elegir el propósito y el significado de tu vida por ti mismo sin ayuda externa podría ser la clave para resolver una crisis existencial. El filósofo noruego Peter Wessel sostiene que la conciencia humana está directamente asociada a la representación del acceso dañino de conciencia y sugiere formas de resolver este problema. Aislamiento: eliminar de tu conciencia cualquier pensamiento negativo o triste. Anclarse: eliminar los sentimientos de aislamiento, anclando tu conciencia a ciertos valores o ideas predeterminados. Distracción: mantén tus pensamientos alejados de cualquier idea angustiosa, ocupando tu tiempo con distracciones. Esperemos que el tema te haya quedado mucho más claro. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por tu atención.